Hola, esto es un simulador y te voy a mostrar cómo armar uno. Para armar este circuito es necesario contar con los siguientes materiales. Una protoboard, que es el lugar donde colocamos todos los componentes del circuito. Una fuente que puede ser de 5 a 12 volt. En este caso estoy usando un cargador de celular. Aquí se le había roto la ficha, que es de 5. Dos cables cocodrilo, que los utilizo para conectar el parlante. Un parlante pequeño de medio watt y 8 ohms, pero cualquier parlante de un televisor puede servir. Este lo saqué de un televisor, por ejemplo. Cables para protoboard o cable telefónico. En este caso estoy usando cable telefónico. Un 555. Dos capacitores de 0,1 microfaradios. Una resistencia de 1 kilo ohm, que es marrón, negro, rojo. Una resistencia de 100K, que es marrón, negro, marrón. Y un potenciómetro de 1 mega ohm. Ahora que tenemos los materiales, ¿por dónde empiezo? Antes que nada hay que saber cómo funciona la protoboard. La protoboard nos permite armar circuitos sin necesidad de soldar nada de manera permanente. Esto se logra gracias a que ya tiene conexiones internas. Por ejemplo, la fuente de alimentación se conecta en estas dos líneas. El cable positivo a la roja y el cable negativo a la celeste. Estas líneas están conectadas en este sentido, entre sí. Los circuitos se arman en esta área en la que todos los puntos están unidos internamente de forma horizontal y divididos en la mitad. De este lado se ven las conexiones internas de la protoboard. La fuente de alimentación, que van de este lado, y las del circuito, que van en horizontal. Para armar el circuito voy a utilizar un esquema basado en el que muestra la hoja de datos del 555. Bueno, aquí tendríamos el 555. Una cosa a tener en cuenta es que en los esquemas no tiene por qué coincidir los pines del esquema con los pines del circuito integrado que vamos a usar. Bueno, en este caso van a estar ubicados así porque es más fácil de entender el esquema de esta manera. Lo que es importante tener en cuenta es que al momento de armarlo, los pines van a estar ubicados de esta otra forma. Siempre es importante encontrar esta muesquita que tiene el circuito. Entonces, la pata superior izquierda es la pata 1. Todos los circuitos integrados tienen una muesca. Entonces el orden
El circuito integrado real es así. La 3, la 4, y ahora desde abajo, la 5, la 6, la 7 y la 8. Bueno, en el esquema, que es posible que también cuando busquemos esquemas en internet nos encontremos con este tipo de representación. Tenemos entonces el positivo, en mi caso son 5 volts. Entonces tenemos el positivo que va conectado a la pata 8. A su vez, la pata 4 está conectada a la pata 8. Cuando hacemos interconexiones de este tipo, se hace un círculo, un punto. Y tenemos la pata 1 conectada a masa. Ahora la pata 6 tiene un capacitor conectado a masa, que es de 0,1 microfaradios. Tenemos la pata 7 que va conectada a nuestro potenciómetro, con la pata 6. Es importante tener en cuenta que el potenciómetro tiene 3 terminales. Este de acá que es el del medio, y este extremo, que corresponden a las tres patitas terminales del potenciómetro real. Esta del medio es la que tiene la flecha en el esquemático. Bien, este es de 1 mega ohm. Bien, otra conexión es la de la pata 2 con la pata 6. Primero habría que resolver la de la pata 8, o positivo, a la pata 7. Tiene una resistencia de 1 ohm. Recordemos que la resistencia de 1 ohm es la marrón, negro, rojo. Bien, de la pata 2 a la 6 también hay una conexión. Recordemos que cuando vemos un esquemático así, lo normal es que se puede cruzar, pero no significa que esté conectado, por eso se usan puntos para conectar. Y la pata 3 vamos a conectarlo a una resistencia, y esta resistencia va a estar conectada al parlante. El otro extremo del parlante va conectado al positivo. Resistencia es de 100 ohms. Bueno, lo primero que voy a colocar ahora es el 555, que se coloca en la mitad de la protoboard. Con la mitad me refiero a esta parte, que como vimos antes, es el punto donde se corta la conexión horizontal. Esto está hecho así para que así los pines del circuito y los circuitos integrados no se tocan entre sí. Lo siguiente es conectar los pines de alimentación. El pin 1 se conecta a masa y el pin 8 se conecta con el positivo. Entonces tenemos el pin 1,
conectado a masa. El pin 8 conectado al positivo. En esta protoboard es importante observar que tengo las dos hileras de alimentación interconectadas. Esto es para poder alimentar los circuitos con más comodidad. Entonces el positivo, que está conectado con el cable rojo, al otro positivo, y el negativo, por el cable celeste, al negativo de este lado. Entonces tengo la misma tensión de alimentación de los dos lados. Ahora reviso cuáles son los pines del 555 que deben ir conectados entre sí. Tenemos el pin 2 va conectado con el pin 6 y el pin 8 con el 4. El pin 2 conectamos con el 6. Y el pin 8 Bueno, por este tipo de cuestiones es porque es importante comprobar los circuitos antes de conectarlos. El 2 con el 6, el 8 con el 4. Ahora el resto de los componentes. La resistencia de un K va entre el positivo y el pin 7. Recordemos que la de un K es la que es marrón, negro, rojo. Y después el potenciómetro. En este caso, para facilitar la conexión, utilizo cables que van desde el pin 6. Este es uno de los pines del potenciómetro. Y pin 7, otro de los pines del potenciómetro. Entonces la conexión nos va a quedar así. Ahora los capacitores. Estos capacitores de 0,1 microfaradios, que son los que dicen 104 en el rótulo. Entonces tenemos uno de la pata del pin 6 a masa, y el otro que no está incluido en el esquemático es porque va entre los dos pines de alimentación. Los podemos poner, por ejemplo, de este lado, entre el positivo y el negativo. Bien. Por último nos queda la resistencia de 100 ohms y el parlante, que van de la siguiente manera. El pin 3 va la resistencia, y a través de esta resistencia es un cable cocodrilo para conectarlo a uno de los dos terminales del parlante. El otro terminal del parlante nos va a quedar conectado al positivo. Voy a aprovechar el alambre del capacitor para conectarlo al positivo. Una vez que tenemos el circuito armado y comprobamos que todas las conexiones estén bien, sobre todo primero las de alimentación, sabemos que el pin 1 va a masa y el pin 8 va al positivo.
capacitores están bien, el potenciómetro también, y esta resistencia que va al parlante también. Lo mismo con estas interconexiones. Ahora que ya lo comprobamos, podemos conectar nuestro circuito de la alimentación. Normalmente estos cables vienen de color rojo y negro, sobre todo los de los USB. Estos vienen rojo y blanco. En este caso, el rojo es el positivo, así que va al terminal rojo de la protoboard. Y el blanco es negativo. Y va a la conexión celeste de la protoboard. En este caso está costando engancharlo. Una vez que tenemos nuestro circuito conectado, podemos conectar todo el circuito de alimentación. En este caso conecto el cargador. Bien, y suena. El parlante sirve para traducir la señal eléctrica producida por el oscilador a ondas sonoras, y el potenciómetro nos sirve para ajustar la frecuencia del oscilador. Entonces, si lo muevo a un extremo, el sonido se hace más grave. Si lo muevo hacia el otro, se va haciendo cada vez más agudo. ¿Qué tal?